¿Qué tal? Vamos a revisar un tema que es fundamental en la práctica clínica y, por supuesto, para el EUNAM, la uropatía obstructiva baja. Nos vamos a enfocar en las claves para diagnosticarla y manejarla a tiempo, porque aquí lo que está en juego es, literalmente, salvar la función renal. ¡Comencemos! A ver, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender el por qué se produce el daño, o sea, la fisiopatología. Luego veremos a quién le pasa esto, revisando las causas más típicas. Después, el cómo se manifiesta, su clínica y cómo lo vamos a confirmar. Y por supuesto, lo más importante, ¿qué hacemos? El manejo. Para terminar, vamos a comparar las diferencias clave entre niños y adultos. Bueno, entremos en materia. Para captar la real urgencia de esta patología, es vital entender el mecanismo. La fisiopatología nos va a mostrar esa cadena de eventos que lleva de un simple bloqueo a un daño renal que puede llegar a ser irreversible. En términos sencillos, la UOB es un problema de tuberías tapadas y contrapresión. Imagínense, algo está bloqueando la salida de la orina desde la vejiga. ¿Y qué pasa? Esa presión no desaparece, sino que se devuelve. Se transmite hacia atrás, subiendo por los uréteres hasta llegar a los riñones. Todo empieza abajo, pero el gran damnificado termina siendo el riñón. Este proceso es como una batalla que la vejiga está destinada a perder. Primero, ocurre la obstrucción. El músculo de la vejiga, el detrusor, reacciona como cualquier músculo que se entrena. Se hipertrofia para tratar de vencer esa resistencia. A esto se le llama la vejiga de lucha. Pero esta compensación tiene un límite. Tarde o temprano, la presión retrógrada es demasiada y empieza a dilatar los uréteres y los riñones, causando la famosa hidroureteronefrosis, hasta que finalmente el tejido renal, el parénquima, empieza a sufrir el daño. Ok, ya entendemos cómo se produce el daño. Ahora la pregunta del millón es, ¿y qué causa esa obstrucción? Bueno, aquí la respuesta cambia radicalmente dependiendo de a quién tengamos al frente. La edad y el sexo son nuestras pistas principales. Ojo con esta tabla porque es un mapa diagnóstico de alto rendimiento y una fuente de preguntas de examen clásica. Si el paciente es un niño varón, lo primero en que hay que pensar es en válvulas de uretra posterior. Si es un adulto joven, probablemente sea un cálculo, una litiasis. Ahora, si es un hombre de más de 50, la hiperplasia prostática benigna es por lejos la causa número 1. Y en mujeres, no hay que olvidar la compresión desde afuera por masas pélvicas. Este desglose es oro puro para la clínica diaria. Perfecto. Ya sabemos las causas más probables según el paciente. Ahora, ¿qué nos va a contar esa persona? ¿Qué vamos a encontrar nosotros en el examen físico? La clínica siempre es nuestra primera gran herramienta. El cuadro clínico se agrupa en lo que llamamos LUTS, por sus siglas en inglés, y es súper útil dividirlos en dos equipos. Por un lado, los síntomas obstructivos, que son el reflejo directo del bloqueo mecánico, como el chorro débil o el goteo, y por otro, los síntomas irritativos, como la urgencia o la frecuencia, que son básicamente el grito de auxilio de esa vejiga que está luchando contra la obstrucción. Al examinar, el hallazgo más evidente y dramático es el globo vesical, esa masa que se palpa sobre el pubis y que suena mate a la percusión, pero hay que buscar más allá. El dolor, una historia de infecciones urinarias a repetición e incluso la hipertensión arterial, que puede ser secundaria al daño renal. Y un punto clave, sobre todo en pediatría, una UOB crónica a veces solo se manifiesta como una falla de medro. Mucho ojo con eso. Bien, tenemos una sospecha clínica fuerte. ¿Ahora qué? El siguiente paso es confirmar el diagnóstico y ver qué tan grande es el problema. El estudio tiene que ser ordenado, yendo de lo más simple a lo más complejo. El algoritmo es bastante claro. Partimos con una buena clínica, cuantificando los síntomas con escalas como el IPSS, que es el International Prostate Symptom Score, y un examen físico que en hombres, sí o sí, debe incluir el tacto rectal. En el laboratorio, la creatinina nos va a decir si ya hay o no compromiso renal, pero el examen de imagen de elección para empezar es la ecografía renal y vesical. Es rápida, no irradia y nos responde dos preguntas clave. ¿Está dilatado el sistema colector? ¿Y cuánta orina queda en la vejiga después de orinar? Y la ecografía nos da este número que es crucial. Menos de 50 mililitros de residuo postmiccional se considera normal. Un valor que esté consistentemente por encima de eso es la prueba objetiva, el dato duro que nos confirma que la vejiga no se está vaciando bien. Es la confirmación del problema. Muy bien, diagnóstico confirmado. Ahora viene la parte de la acción. ¿Qué hacemos? Aquí hay un principio de oro, una regla que no se puede olvidar, sobre todo cuando estamos frente a una urgencia. Y este es el punto más importante de todos. Frente a una retención urinaria aguda, la prioridad número 1, la absoluta, es descomprimir esa vejiga, ya.
Olvídense de estudiar la causa en ese momento, los detalles, todo eso viene después. Lo primero es liberar la presión. Esto es lo que salva el riñón y es la única respuesta correcta en la urgencia y en el examen. Entonces, el tratamiento se divide claramente en dos fases. Fase 1, el manejo agudo, descomprimir de urgencia. Generalmente esto se hace con una sonda Foley. Si por alguna razón no se puede instalar la sonda, la alternativa es una cistostomía suprapúdica. Una vez que la urgencia está resuelta, pasamos a la fase 2. Ahora sí, a estudiar y tratar la causa de fondo, ya sea la próstata, un cálculo o lo que sea. Y para terminar, vamos a contrastar estos dos mundos clínicos que, aunque comparten la misma patología, son completamente diferentes: el paciente pediátrico y el adulto. El mecanismo del daño es el mismo, pero el enfoque cambia por completo. Las diferencias son muy marcadas. En pediatría las causas suelen ser congénitas, como las válvulas, y la presentación puede ser súper sutil: infecciones a repetición, un niño que no crece bien. El diagnóstico a veces se hace incluso antes de nacer, con una ecografía prenatal. En los adultos, en cambio, la causa es casi siempre adquirida, con la HBP a la cabeza, y se presenta con los LUTS crónicos que ya vimos o la retención aguda. Por lo tanto, el estudio y el manejo siguen caminos totalmente distintos. Esta frase resume perfectamente la filosofía de manejo. En un niño, estamos corriendo contra el tiempo para evitar un daño renal que lo va a marcar para toda la vida. El objetivo es preservar ese riñón en desarrollo. En los adultos, el objetivo principal es aliviar sus síntomas, que pueda volver a orinar bien y, en definitiva, mejorar su calidad de vida. Y para cerrar, volvamos a este escenario clínico clásico, del libro. Llega un paciente anúrico con la creatinina por las nubes y un globo vesical palpable. La pregunta es simple: ¿cuál es el primer paso, lo indispensable? Después de todo lo que hemos conversado, la respuesta debería ser casi un reflejo. Antes de pensar en cualquier escáner o estudio complejo, la prioridad es una sola: descomprimir esa vejiga. Quédense con esa idea, es lo más importante.